Muy bien. Adelante, doctor. Muchas gracias. Hemos quedado en la oportunidad anterior, hemos hablado que Franco Casco no fue detenido el día 6, que efectivamente fue detenido el día 7. También habíamos demostrado a través de pruebas externas que Ramón había llegado en las últimas horas del día 8 a Rosario y recién el día 9, a partir de las 10 moneditas de la mañana, es que se apersonó en la comisaría séptima, lugar de donde se llevó la información respecto de su hijo, incluso que se había presentado con el apellido materno. Habíamos visto desde el punto de vista médico que Franco Casco no había sido asesinado. No se logró determinar una causa específica de muerte, pero sí con orientaciones a asfixia por sumersión. Y esto es un dato de relevancia, entre los días 10 y 15 de octubre. De allí el misterio de lo ocurrido entre las últimas horas del 6, el día 7, que fue la detención, 8, 9, 10 y eventualmente hasta el 15, que es la cota que científicamente, desde el punto de vista médico, se puede determinar como data de fallecimiento. Luego hoy hemos hablado de lo que categorizamos como esa noche, ese chico, y que no podíamos llegar a ningún tipo de resultado asertivo en ese sentido, y que de hecho las referencias temporales que han dado los testigos presos nos permitían hacer una proyección gaussiana sobre la reiterancia de los sucesos a los que referían en sus diferentes testimoniales, que nos acercaban entre los días 25 y 30, con mucha proyección los días 26. 26, recordemos, es el día en que fue detenido Salinas, esta persona que a ojos de la Fiscalía era tan parecido a Franco Casco. Él fue detenido en la madrugada 0:20, 0:25 de aquel día 26 de octubre de 2014. Quedaba pendiente un saldo de el análisis, a pesar de que ni esa noche ni ese chico, de autorías, que es lo que se había solicitado. Voy a continuar con el análisis de Brochero. Brochero y su línea de tiempo. Él solo se incorporó por lectura su versión escrita de fecha 17 de septiembre del 2015, es la última tanda, uno de los primeros de la última tanda de testimoniales que se recibieron. No recordaba su DNI, no sabemos si sabe leer y escribir, pero igual dice previa lectura y ratificación. Él es al que le preguntan, pese a no mencionarlo, 3 veces por Walter. Y él había dicho, se escuchaban golpes, más que seguro lo estaban golpeando, porque hasta lloró el muchacho. Los que podían estar adentro con él, era seguro el cabo de cuarto. El de esa noche era uno peticito, entonces no era Walter. Recordemos que esa noche pueden ser dos, el 19 o el 28, porque cuando él nos refiere la noche de los sucesos, hace alusión al Día de la Madre. Y también que se jugó el clásico de Central News. La segunda referencia ya al día 28 es porque a los 2 días lo pasaron por la tele. Recordamos Canal 5, día 30, 2 días menos, 28. De modo que esa noche para él, cualquiera de las dos que sean, no puede referirse al 6, tampoco al 7. Y de hecho, el cabo de cuarto que él menciona es uno peticito, que no es Walter, cuya característica física es por todos siempre recordada en un sentido unívoco. Pero a pesar de eso le preguntan por Walter. Primera vez. Un cabo de cuarto se llama Walter, que es siervo. El que estaba esa noche era otro. Confirmado, ¿no? Sin embargo, le vuelven a preguntar. Walter 2. Estaban los cabos de cuarto. El que conozco es a Walter, el siervo. El otro era el que estaba el día de los gritos de Franco.
reconfirmado. La tercera será la vencida. Vamos a preguntarle por tercera vez. Para que diga si el cabo de cabo Walter podría haber estado en la comisaría. ¿Y qué va a responder? Ya dijo 2 veces que no. Walter podría haber estado en la comisaría y yo no lo vi. Habíamos solicitado en su momento la remisión de testimonios por hostigamiento a los testigos. Vamos ahora a Vucanic, que es el último de los que me quedaba con cierta referencia a temporalidades. Vucanic da una sola fecha. Fíjense qué curioso, el día 27. Él limpia, en definitiva, la situación de Díaz, también la de Contino. Habíamos visto que la principal objeción respecto al testimonio de Vucanic tenía que ver con la credibilidad. Él había dicho en su momento por escrito, gritó toda la noche que no había hecho nada, que había estado tomando un porrón, que es una versión absolutamente diferente a todas las que hemos escuchado de otros testigos. En la audiencia, sobre este mismo punto, dice, lo agarraron por la cancha, porque se escuchaba. Lo agarraron por Junín y los hilos de colores. Los hilos Davis, supongo. Que hay una cancha. Yo escuché, estaba a 8 metros. Después agrega las Torres Gemelas, bueno, también fuera de jurisdicción de la Comisaría Séptima. Y agrega, estaba medio borracho por cómo hablaba, que era inocente y que no les iba a dar ni 10 centavos porque se lo ganó honestamente. En la escrita había dicho que le tiraron un balde de agua, se le preguntó en audiencia por ese episodio y dijo, no recuerdo eso. Había dicho, dejaban mucha sangre en la jaula, los policías se ponían a limpiar ellos mismos, nos pintó esa imagen y en audiencia no recuerdo esa declaración, solo Viruta limpiaba, Viruta Irusta. Dijo, después, a la mañana, viene uno que decía que era siervo de Dios, se llamaba Walter, pero él no era de pegar. Claro, ya había dicho 2 veces que no estaba y ahora dice, llegó a la mañana, porque llegaba a la mañana. Él tenía de 8 a 20, siempre llegaba un rato antes para poder irse un rato antes. Esa noche que pasó eso, a la otra mañana vino Walter. O sea, si se refiere al 27 y al día siguiente vino Walter, Walter tampoco estuvo el 27 en esa noche. Dijo en su momento que una sola persona, aquí en audiencia, le pegaba al chico este del 27, que le pegaba a todos. Y da más o menos una descripción de por dónde vive. Se le pregunta nuevamente, esa noche solo escuché a ese hombre policía. Agrega, nunca tuve trato con la gorda, no sé si estaba esa noche. Él se reitera no sé si estaba esa noche Díaz. Mujeres policías no recuerdo, solo el que les dije. De tarde había una chica que era muy buena, Chechu. Chechu era muy buena y con mucho respeto a todos nosotros y a las visitas, como uno se merece. Noriega, 2 declaraciones, la escrita y la oral. En la escrita, Fojas 24-24, dice, entre ellos empezaron a sospechar que habían sido los policías porque como son de castigar, podía pasar. Se le pregunta en audiencia y dice, por lo que sé ahora, supuestamente lo mataron. No vi nada yo. Por lo que sé, supuestamente. Bueno, la mayoría de las veces te pegan los de la comisaría y también vienen los del comando a pegarte. O sea, los del comando pasan, tocan timbre y entran a golpear y siguen recorriendo. Esa sería la presentación que nos hace ese testigo. Entonces le preguntamos en la audiencia, dice, tengo mala memoria porque me confundo con la cesta. Sí, un lugar al fondo, incomunicado, la jaulita. ¿Pero a usted le pegaron? No, no me pegaron. Había dicho yo muchas veces que caí en cana, me pegaron siempre. Y acá nos contó, 12, 13 veces detenido estuve. Pero no le pegaron. Y me quedé ahí en la séptima, ¿por qué? Porque estaba tranquilo. Escobar Eduardo Emiliano. Este es otro de los que negó todo lo que había estado escrito, que se le recordó en audiencia. La policía es muy mala, dijo en su momento, si te puede matar, te mata. Se le preguntó por la repercusión del caso entre los internos y dijo, no generó nada.
Pero entre muchos pibes pensamos que la policía muchas veces se le va la mano, como siempre te pegan. Igual eso es algo que pensábamos que sucedió. Claro, el cerebro compra todo. Si uno tiene una declaración así, y viene otro que dice más o menos, uno termina comprando esas ideas. Por eso es tan importante la presencia de una contraparte, una parte que critique la recepción de esa prueba y pueda contrapreguntar, algo que no ocurrió en los primeros 3 años de la investigación. Giupponi y Jesús no aportó nada, ni en escrita ni en oral. Maidana, Cristian Diego, otro que siempre hablábamos de las generales de la ley, si tienen o no tienen interés, de otra persona detenida por la séptima. Respecto del personal, uno de los cabos de cuarto, que se llama Walter, nos dijo: digan lo que quieran, hagan lo que quieran. O sea, va en contra de lo que dijeron algunos de sus compañeros, de que habían sido orientados sobre lo que tenían que decir. Recordemos que cuando él se sentó acá, generales de la ley, su respuesta fue: voy a decir la verdad, depende de lo que me pregunten, yo voy a contestar. Bueno, por el puntual hecho le preguntaron sobre policías presentes y dijo: bueno, por ahí uno te susurraba, ojo lo que vas a decir, uno te susurraba por ahí. No dio indicaciones a este respecto. Pero sí tenemos que tener en cuenta, ya que hablamos de las generales de la ley, que él fue detenido por la comisaría séptima, que él dijo: depende de lo que me pregunten, les voy a contestar. ¿Cuál es el historial que arrancó desde menor? Que lo sacamos de los propios libros de guardia, en este caso del 14, folio 5 en adelante. Ahí dan a Cristian Diego. Robo, comisaría sexta. Daños, comisaría 16. Tentativa de robo, comisaría sexta, menores 3. Robo, comisaría sexta, sentencia 1. Tentativa de robo, comisaría sexta, sentencia 1. Tentativa de robo agravado, comisaría séptima, sentencia 1. Condena 6 años, 6 meses. Tentativa de hurto, comisaría séptima. Robo agravado, comisaría sexta. Tentativa de robo calificado, comisaría sexta, sentencia 1. Tentativa de robo, comisaría sexta. Violación de domicilio y amenazas, comisaría séptima. Robo agravado, comisaría tercera. Instrucción 12, sentencia. Tentativa de robo, comisaría 18. Robo, comisaría séptimo. Y la condena 6 años, 6 meses. Esto tiene que entrar necesariamente en la evaluación que se va a hacer de sus dichos. Sobre todo que no son concretos, son generalidades. Generalidades en contra de la policía, ya sabemos de parte de quién. Benítez Lucas Leonel, otra persona detenida por esa comisaría séptima. Benítez: a mí me pegaron 2 veces ahí cuando caí. Ahí, cuando dice ahí, se refería al transitorio. Walter: la última vez que caí, el 2 de octubre de 2014, fue a la medianoche. Al toque me mandaron a la jaula y me pegaron esos 2. Con lo cual debemos asumir que era Walter Benítez uno de ellos. Pero ¿qué ocurre? Este chico no fue detenido el 2, fue detenido el 1 de octubre. Surge del libro 15, folio 19, a las 01:10 de la mañana de ese 2 de octubre. Benítez llegó a trabajar en el horario habitual, 8 de la mañana debiera ser, 7:20 del día 1. Y no volvió a la comisaría hasta el día 3, lo que también surge del libro de guardia 15, folios 5 y 35. Por eso es que después le preguntamos sobre esto mismo en la audiencia y dijo: yo estuve varias veces en la séptima, no me golpearon. Pero, señor, bueno, en audiencia dijo: no me golpearon. Sin embargo, la Fiscalía utiliza la versión escrita para que Benítez le haya pegado a Benítez Lucas Leonel y incluirlo en su alegato. Zamudio Jonathan David, este chico que nos dijo que en esa época tenía problemas con las drogas. Habíamos tenido problemas con el personal policial por el maltrato verbal y físico. A mí nunca me pegaron. El trato, ¿cómo era el trato? Como en toda comisaría, no era el mejor, tampoco tenía mucho trato. Nunca tuve problemas en esa comisaría. Escuchábamos muchas veces ruidos, gritos relacionados, tal vez con golpes de la policía. Lo primero que hacen es maltratarlos, según me comentaron otros detenidos, porque yo nunca vi nada de eso. Versión escrita. En audiencia: gritos,
No sabría decirlo, lo normal, los gritos normales. En ese momento yo tenía problemas con las drogas, bueno, esto ya lo había dicho también antes. En las comisarías es normal, borrachos, cascados, o se pelean entre ellos, se escucha de todo. Gritos muchas veces, gritos de borrachos. De los comentarios, en la versión escrita, que me dijeron pibes que estuvieron ahí detenidos, ahí es el transitorio, el maltrato que sufrían en ese lugar, como en cualquier comisaría, ahondamos sobre eso aquí en audiencia, con control de las partes y frente a los jueces que tienen que decidir. Nunca los veíamos a los pibes que caían, no sé cómo los trataban, el penal estaba alejado, no sabría cómo era el trato. Se le preguntó, relacionar gritos que parecían ser golpes, gritos relacionados con violencia, como que paren, que dejen de pegar, que ellos no tienen nada que ver. En audiencia sobre eso dijo, no lo recuerdo, pero si lo dije es porque habrá sido así. Si lo dije habrá sido así, pero ya nos había dicho que en ese momento él tenía problemas con las drogas, sumado a que fue detenido por la comisaría séptima. Se le preguntó por el buzón de incomunicados, jaulita, transitorio, diferentes denominaciones, y dijo, debe ser, no lo sé. Entonces el fiscal ahí le pregunta, ¿pero por qué había contestado eso? Y él responde, porque me preguntan ustedes. Del 2015 tengo vagos recuerdos. Bueno. Ilustra Carlos, respecto de Benítez, nos dijo, sí, también estaba el cabo Walter Benítez, que nos ayudaba mucho con la iglesia. Él tenía un problema en la vista. En audiencia agrega que Walter trabajaba de día. Paz Gonzalo Damián, en su versión escrita, se le preguntó sobre el trato y el después del supuesto episodio, y dice, no, porque ahí era una iglesia y el trato fue siempre el mismo, nos trataban bien. En el tiempo que yo estuve no hubo ninguna agresión y nada cambió. En audiencia, ¿gritos desde la celda? No. No, gritos de que se querían ir, nada más. Guardia de noche, versión escrita. Esa guardia era jodida, estaba a la noche, había uno peticito, tenía pelo cortito, negro, flaquito, más Benítez. Siempre estaba con un gordo grandote, estaban casi todas las noches. Una vuelta tuvimos un intercambio de palabras, pero nunca me pegó. Benítez, vamos a Benítez específicamente. Después, a la mañana, había otra guardia, en la que estaba uno que se llamaba Walter. Walter sabemos que es Benítez, que venía a cargosear muy temprano. Claro, debía entrar a las 8, entraba a 7:20, 7:30 y cargoseaba temprano. Se venía el recuento, había que despertarlos y contarlos. Salvatierra Roberto. ¿Cómo era la relación con los policías, con el personal policial? Yo era un interno y ellos son ellos. Yo trataba de hacer la mía. No agregó nada en audiencia respecto de esto. Y cierro de esta forma la cuestión que me había quedado pendiente de la vez anterior. Ahora sí, ingreso al abordaje de el resto de los imputados del día 7, aquellos que no fueron mencionados para nada. Su única intervención en una desaparición forzada con resultado muerte es haber prestado servicios del día 7. Ortiz Juárez, Hernández, Guerrero y Murúa no han sido mencionados en este expediente. Ortiz, la situación pareciera ser la más sencilla de todo, ya que unánimemente se ha solicitado la absolución, es que simplemente voy a solicitar la aplicación de los tres clásicos precedentes, Tarifeño, Catonar y García. Ortiz es la persona que había hecho el viaje de fichas 2. El segundo viaje para llevar la nota bien encabezada, solicitando el cotejo dactilar. Es la famosa salida 7 del 4687, que fue junto con Silva, entre las 20:20 y 20:56. Curiosamente, ese es el argumento por el cual la Fiscalía en su momento y luego las querellas piden la absolución de Ortiz. ¿Por qué? Porque llegó a las 20:20. Entonces, el argumento es, llegó a trabajar un rato antes y podía no saber. Esto desnuda dos cosas. Podía no saber, a ver, mi obligación como acusador es demostrar que sabía, yo no puedo presumir el dolo, no puedo invitar a los demás a presumir un dolo, un conocimiento de algo. Podía no saber, está fantástico. 20:20 llegó y trabajó hasta el día siguiente. ¿Y esto? ¿En qué situación lo coloca Juárez?
Juárez llegó exactamente a la misma hora, 20:20. Y de hecho trabajó menos, porque estuvo solamente 4 horas en la comisaría. Porque se fue 00:05 del día ya siguiente, 5 minutos del día siguiente, del día 8. O sea que estuvo 4 horas. Si Ortiz, que estuvo cumpliendo el servicio completo, podía no saber en razón del horario de llegada, ¿qué podemos esperar de Juárez, que llegó a la misma hora y estuvo menos horas trabajando? Mucho menos que lo que podría haber llegado a saber Ortiz. Y esto es todo lo que hay para decir de Juárez. No hay mucho más. El resto es movimiento normal de un día normal de una comisaría. Claro, si uno piensa que todo lo que se hizo el 7 es para encubrir lo que ocurrió el 6, está bien, fantástico, pero ya vimos que no ocurrió nada el 6, de modo que no había nada para encubrir el día 7. Y vamos entonces a Hernández. Hernández llegó tarde a trabajar ese día, 12:20. Se puede cotejar directamente los libros de guardia, o es mucho más práctico la línea de tiempo del personal, porque es más gráfico, es más accesible. Uno basta buscar la persona, buscar cada día a qué hora llegó, en qué folio está, y con las correcciones, por supuesto, de las celdas, en los casos que no se han dado salida, como por ejemplo continuo. Llegó a trabajar, dijimos, tarde, 12:20, ¿por qué? Porque el día anterior había sido el cumpleaños del marido. Entonces, ella, muy tempranito, avisó que iba a llegar tarde. Puntualmente a las 6:03 de la mañana está la llamada, fojas 527 del expediente, donde avisa que va a llegar tarde. Aportó también, están en caja 3/2, pericia 59 de Gendarmería Nacional, todos los teléfonos que fueron incautados, y entre ellos están las fotografías familiares. Esta es una foto del día 6, es en la plaza de Maciel con su niño festejando el cumpleaños. Pero el mismo día 7, a la hora 8:40-42, tomó esta foto, donde está su marido, que había cumplido años el día anterior, y nuevamente su hijito. Esto está aportado en la causa. Y son demostrativos, al ser fotos completas, tienen sus metadatos incluidos. Todo esto pudo ser verificado y podrá ser verificado a través del material incautado. También están los registros telefónicos que fueron analizados inclusive por DATIP en el informe número 8817. Y ahí nos encontramos con que a las 6:03 hay un llamado que activa la antena de Maciel, el pueblo donde vivía. 6:03 es cuando ella, desde su casa, avisa que va a llegar más tarde. Hizo una llamada por el camino en ruta 11 entre Ecuador y Chile de Olivea. Olivea es el nombre de la celda, a las 10:38. Y es recién a partir de las 13:08, recordamos que llegó 12:20, 13:08 hasta las 21:41, que va haciendo diversas comunicaciones, todas impactan en la celda de la calle Salta 3575 de Rosario. O sea, estaba prestando servicios. Hernández, cronológicamente, llega al trabajo y hace un par de cosas. 1, 2, 3, 4, 5 cosas. La primera es la consulta al Agudo Ávila. Y esto ocurrió 13:48. ¿Qué pasa? El asiento en el libro es posterior. Se asentó en el folio 90 a las 15:45. Recordemos que el día 7 quien estaba llevando el libro de guardia era Greiner. Greiner tardó en anotarlo, lo anotó en otro horario. Por eso que parecía que no se había hecho la llamada, cuando recurrimos al listado mismo, fojas 527, encontramos esa comunicación con el Agudo Ávila, pero no la vamos a encontrar a las 15:45, momento del asiento, sino a las 13:48. Lo podemos corroborar a su vez por la dirección, Facultad de Ciencias Médicas, Gobierno Provincia de Santa Fe, Suipacha 667, Agudo Ávila. Más tarde, 15:15, ella no lo recuerda, pero dice, puede ser, no tengo el recuerdo presente, pero puede ser, que haya sido yo quien llamó a Medicina Legal para pedir médico. Y esto que ella
no lo puede reconocer categóricamente, no guarda el recuerdo exacto de haber sido ella quien llamó, sí fue confirmado de manera externa. Lorena Noemí Díaz, personal de medicina legal, que atendió el llamado y prestó declaración en esta causa, mejor dicho, en el expediente DIJA 689/14, en la foja 380 de ese expediente. Y termina de confirmar la información, se cierra el círculo. Alguien llamó de Comisaría Séptima a Medicina Legal, yo atendí y es Hernández la persona que me llamó. Algo que Hernández no recordaba puntualmente, pero que no dijo, no puede ser. Sí puede ser, no lo recuerdo. 18:26 a 19:16, Hernández emprende el viaje de fichas 1, el primer viaje con la nota que fue rebotada. La nota fue rebotada, no las fichas. Junto a Guerrero chofer, Hernández. Es la salida 4 del 5667. Estuvieron allí, de hecho, ella en la espera hace un llamado telefónico que impacta en la antena de calle Anchorena, que nos termina de confirmar por una vía externa, diferente al libro de guardia, que estaba en la zona de jefatura, donde está dactiloscopía e índice general, y todo el circuito que hizo dentro de ese edificio. Eso también nos da la pauta de por qué el asiento en el libro de guardias que decía móvil en tribunales, en realidad era móvil en jefatura, que después se corrige incluso en los audios que ingresan, se advierte que lo asentado en el libro era erróneo. Un error normal, atribuible a un exceso de trabajo, pero que no tiene a su vez incidencia en una historia diferente, pues me dice, bueno, el móvil figuraba como que no estaba y en realidad estaba en otra cosa que descubrimos que era tal y tiene incidencia en algo fantástico, pero no es eso, no es eso. Respecto del libro de guardia, bueno, aquí también hay que hacer hincapié en lo siguiente. Hernández, agente, disponible. Cuando se va Greiner, a última hora de ese día 7, ella pasa de disponible a oficial de guardia. Por eso en el video del día 7 ustedes la van a ver con un cambio de color, de agente a oficial de guardia. Es lo que tocaba, alguien tenía que cubrir esa función. Y lo van a notar con mucha claridad en el propio libro. Estas son fotocopias blanco y negro, pero están a disposición el libro en sí mismo. Y también las fotografías que se pueden ampliar incluso, y ahí van a notar el cambio de letra cuando se produce el cambio de guardia. De Greiner a Hernández. Guerrero. ¿Qué podemos decir de Guerrero? Él fácticamente ese día intervino en dos situaciones. Fichas 1, que recién habíamos comentado, el viaje desde Comisaría Séptima hasta Jefatura, llevándola a Hernández. Él no hizo llamadas telefónicas que nos puedan verificar esto, pero bueno, tampoco ha sido puesta en duda que haya hecho ese viaje, entre 18:26 y 19:15. Su segunda intervención en lo que tiene que ver con Franco Casco es el recorrido de intento de constatación del domicilio de la tía en base a la referencia que el chico les había dado, que era cercanía de vías del ferrocarril. Esa es la salida 6 del 5667, en compañía de Silva. Y esto fue entre las 19:29, el libro dice 19:30, es un minuto la diferencia, y 20:20 pone de regreso el libro, 20:18 pone el GPS. Ahí la diferencia es de 2 minutos nomás. Está graficado, ha sido aportado también en su momento durante la audiencia, todo el recorrido que hizo ese móvil en procura de constatar el domicilio, y me queda simplemente referirme a Murúa, el último de los del día 7, sobre el cual no... ¿Qué hacer, no? Con Murúa, porque él llegó a las 8 de la mañana y se fue a las 14, porque él era administrativo, tenía otro horario, otras funciones dentro de la comisaría, las cumplió y se fue. Si se hubiera ido a la 1 antes de que lo trajeran a Franco Casco, no hubiera visto nada. Pero no, él trabajó hasta las 2, cumplió ese horario. Y no le hizo caso a la defensora. La defensora le dijo, ni se te ocurra decir, vos no declares. Si declarás, vas a terminar preso. Y se cumplió. Hoy está acá, en la causa.
Él podría haber guardado silencio y no haber dicho nada, le hacía caso a la abogada, pero también yo me pongo en el lugar de él y dice, pero, a ver, está bien, ella es abogada, pero el que estuvo ahí fui yo, y yo vi cuando lo traían al chico. ¿Qué puede haber de malo en que yo diga que vi cuando lo traían? Sí, señor. La respuesta es que todavía está acá. Sin nada. Porque dijo que vio cuando lo traían, que es lo que efectivamente ocurrió. Claro, la imputación concreta es, no podía desconocer que Franco estaba en el transitorio. Claro que no lo desconocía. Si él lo vio cuando lo traían, no lo desconocía, él mismo lo declaró. Y lo dijo siempre, siendo mucho más sencillo decir yo no vi nada, no, nada. Le bastaba decir que no vio nada y zafaba. Bueno, llevaba menos de 7 meses en la comisaría, menos 4 meses, pero en el caso de él, en la comisaría séptima, y por haber dicho que lo vio, lo cual es lógico, porque lo pasaron frente a él en la guardia, aquí está, tratando de obtener alguna respuesta del porqué. Cierro entonces el capítulo de autoría y paso al último de los capítulos, que es asuntos internos, o Císcaro, o asuntos internos, porque en definitiva las acusaciones se centraron en asuntos internos. Hay una última tanda de prueba testimonial, hay algo de prueba informativa, y vamos a comenzar. En su momento se había dicho que, claro, una cosa es Císcaro y otra es asuntos internos. Vamos a recordar aquella pirámide que nos han dibujado, lo que es asuntos internos en definitiva, las diferentes áreas. Una de ellas, logística, Escobar; otra de ellas, proyección comunitaria, el 0800 de la policía, Císcaro. Abajo de todo, el último nivel. Sin embargo, la acusación dice, asuntos internos seleccionó los videos, las vistas. Esto ya lo habíamos hablado en su momento. Y es más de lo mismo, ¿no? La velocidad, la elipsis, el recurso literario. La elipsis, pasar con toda velocidad, arrojando información que algo quedará, pero información que no es acertada. No es acertada ni siquiera en relación a la persona. Estamos hablando de Císcaro. Y le estamos imputando hechos muy anteriores a su intervención en la causa. Hechos porque los cuales quienes sí fueron acusados en su momento están sobreseídos. Pero, bueno, la elipsis, como la anáfora, ¿no? Recordemos el inicio, el final, que eso queda fantástico en 100 años de soledad, pero no en un alegato probatorio. Se adjudica que no resguardaron los de asuntos internos. Tengo que hablar de Císcaro, no de asuntos internos. Que no resguardaron las imágenes del día 6. ¿Por qué yo tengo que probar inocencia? ¿Por qué yo tengo que resguardar imágenes del día 6? Que lo hice después, pero debía hacerlo el fiscal que llevaba la causa. Debía hacerlo el MPA. Tanto en paradero, para ver si obtenían alguna información, dónde había transitado, hacia dónde se había dirigido, cómo llegó a la jurisdicción. En ese momento no se sabía si había no llegado y a qué hora. O en desacato, por ejemplo, para desmentir la versión policial. Ellos tenían los elementos. Sí, durante los primeros 3 años la causa era de provincia y de federal. Y nadie hizo nada de lo que ahora nos echan la culpa de no haber hecho a nosotros. ¿Y sabe qué? Nosotros sí lo pedimos. Fojas 726 del legajo de prueba. Nosotros pedimos esas cámaras, que por supuesto, años después no hay nada, nos informaron, no queda nada. Nada quedó. Todo fue sobrescrito. Infinidad de veces. Ah, pero la poli. No resguardaron las imágenes de la plazoleta del día 7. Císcaro. Asuntos internos en general. Mire, ¿sabe quién pudo hacerlo? ¿Quién tuvo todos los elementos para resguardar esas imágenes? El Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público Fiscal Federal pudo hacerlo y estaba en tiempo de hacerlo. Fojas 1267. Allí van los doctores Cialabras, Colalongo, el gendarme Castillo, fueron a constatar el lugar. Fojas 1267.
18 de febrero de 2015. Era la oportunidad de resguardar las... A ver, hay cámara. Vamos a ver qué hay en esas cámaras. Conservémoslas. Ah, no, es más fácil, casi una década después, decir en el alegato, ah, debieron resguardar las cámaras. No teníamos participación ni existencia en esa época. Lo cual, a su vez, requeriría de más complicidades. Recuerden esa lista de enormes complicidades necesarias para que esto fructificara. De hecho, todos los pedidos fuertes, probatorios que se hicieron en aquella época los hizo el MPA en su momento, cuando tenían la causa. Incluso algunas respuestas le llegaban cuando ya no tenían más la causa porque estaba en federal. Fojas 251 a 259, 264, 265, 293 a 300, 319, 320. Se omitió leer esta parte del expediente. Se hicieron infinidad de pedidos por el MPA y también por el Ministerio Público Fiscal. Vuelvo a Fojas 8 del expediente. La culpa es de la policía. Abel Córdoba, Fojas 8, requiere una fuerza de seguridad del ámbito federal que proceda a investigar en un radio de 30 cuadras alrededor de la comisaría séptima de la policía de Rosario, existencia de cámaras de seguridad o tránsito, municipalidad, comercio, frente de domicilios particulares. ¿Dónde está? Si lo pidió el MPF, en tiempo, 31 de octubre del 2014. No está, no lo siguieron, no lo instaron, o está y se perdió, algo más que se haya perdido, no lo sé. Ah, la culpa es de Císcaro. La elipsis, ¿no? Pasar por arriba las constancias legales y seguir imputando. Asuntos internos, se imputa. Intervino antes de que le pidan, con una fecha errada. Esto lo desarrolló muy bien el doctor Krupnik, pero para ser puntillosos en lo que se describió y lo que realmente ocurrió, tenemos sí un video que es el número 300, dentro de carpeta 10. Todo este material, por supuesto, que está a disposición del tribunal, de las partes. Viene una época de réplicas, van a poder dar respuesta a todo lo que gusten, está, por supuesto que todo a disposición. Es el número 300, donde se plantea esta situación y la misma respuesta que surgió de este debate para esos interrogantes. Recién, a partir del 28 de octubre, el fiscal Apanovich comenzó a dar indicaciones concretas a asuntos internos a través de oficios varios. En su testimonio, Fernando Dalmau dijo que Asuntos Internos investigaba delitos donde el personal policial estaba involucrado. Con ello cabe concluir que Asuntos Internos actuó antes de que el fiscal le ordenara medidas y que lo hizo precisamente porque sospechaba de la actuación del personal de la comisaría séptima. ¿Cuál era la hipótesis de la causa o, digamos, la hipótesis del hecho que tenían a ese momento ustedes cuando mandan a las personas de Asuntos Internos? No, la principal hipótesis es que esa persona había estado en la dependencia, que se había retirado, y bueno, queríamos saber si podía tener alguna información que sea de utilidad justamente para saber a dónde se había dirigido y demás. ¿Cómo se presenta el caso, no? Ahí queda bien claro. Ni sospechaban de la policía, la hipótesis que tenía era otra. Sin embargo, la fiscalía dice, asuntos internos. Empezó a intervenir antes del 28, cuando en realidad ya había información del 22 que le hacían requerimientos. Fojas 210 del expediente. Y esto fue totalmente omitido en el análisis que hizo la acusación. Como también fue omitido aquello ocurrido el día 28, cuando el MPA, a Fojas 232, recibe lo actuado por Asuntos Internos, no Císcaro,
y cierra esa etapa puntual de la investigación. Fojas 232. Trajeron asuntos internos nuevamente, no Císcaro, hipótesis que fueron descartadas. Aquí no voy a ingresar todavía, un segundito antes. Se dijo en un momento que Álvarez habría mandado a Saucedo a despegar los carteles que la familia pegaba en búsqueda de Franco Casco. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿por qué Álvarez mandaría a Saucedo en vinculación con tareas que tuvieran que ver con Franco Casco o con cualquier cosa de la calle? Porque Saucedo era una persona de calle. Si están buscando al chico o están buscando tal cosa, bueno, al personal de calle no le va a decir a un cabo de cuarto que está encerrado en un pasillo con los presos por cuestiones que pueden relevarse solamente en la calle. Para eso está el personal de calle. Entonces yo me imagino, trato de seguir el razonamiento, Saucedo en la calle despegando carteles que pegó la familia, pero Saucedo va arriba a un patrullero que, como todo patrullero de esa época, llevaba este cartel: persona desaparecida, la foto del chico Casco y los teléfonos de contacto. Entonces, ¿es razonable insistir en que Saucedo arrancando carteles a bordo de un patrullero que llevaba el cartel? Por Dios. Claro, justamente por estar en la calle, es quien recibe la pista Iglesia, que es lo que vamos a entrar ahora. Pistas falsas, asuntos internos, pistas falsas. Aparece la pista Iglesia, comunica con sus superiores, se comunican con asuntos internos y se investiga esa hipótesis. Por suerte, es una fortuna que se investiguen hipótesis alternativas. No como este caso que vino con una única hipótesis y están tratando de hacer malabares para sostener, porque la prueba la destroza. Por donde llegue el embate, destroza la hipótesis acusatoria. Falsas hipótesis. Aquí es el archivo 305, falsas hipótesis. Y usted refirió también que dijo trajeron algunas hipótesis. ¿Recuerda cuáles eran esas hipótesis? Sí, una se terminó descartando en forma inmediata, pero habían recibido, si mal no recuerdo, pues ya le digo, yo tenía una cantidad importante de causas y las que trabajaban otros fiscales, más que nada, por ahí me informaban cosas puntuales y analizábamos medidas, pero lo que recuerdo es que había llegado una versión de una persona que, si mal no recuerdo, le habían dado ropa o alguna cuestión similar, y se buscaron las filmaciones de esta persona, se analizó y se descartó que fuese Casco, pero bueno, fueron diligentes en tomar las entrevistas, en investigar también esa hipótesis. ¿Usted recuerda cómo se originó esa hipótesis? Si mal no ¿Quién dio recuerdo, cuenta de esa persona que supuestamente habían observado en una iglesia, perdón? lo que creo que, o sea, no lo recuerdo exactamente, pero me parece que la persona que le dio la ropa pensó que podía ser Casco, si mal no recuerdo. Bueno, yo estaba en la iglesia que iba en ese momento, en la calle Caferata. Esa noche se acerca un grupo de policías con una foto del muchacho preguntando si lo habían visto, si lo habíamos visto, y solicitando las cámaras. A lo que yo respondo que sí, que me parecía haberlo visto al muchacho con la foto que ellos nos muestran. Supuestos testigos, dijo uno de los abogados querellantes. Galván, Gerlero, supuestos testigos. Testigos con nombre, apellido, DNI, declararon en el expediente DIJA, declararon en la causa, en este mismo juicio han prestado declaración. Supuesto testigo es Pereira, por ejemplo. Una persona sin DNI que cuando fue a declarar a ese lugar que no sabemos muy bien cuál es, en instrucción tampoco recordaba su DNI y cuando se lo pretendió citar para traer, tampoco vive donde dijo que vivía.
Eso es un supuesto testigo. Estos son testigos de carne y hueso, que incluso fueron investigados en sus vidas personales por un requerimiento específico del MPF, establecer identidad, domicilio real de las personas con que conviven y frecuentan, medios de vida y concepto vecinal de Adrián Gandolfi, Abigail Galván, Marcos Juan Gerlero, específicamente si existe una relación entre ellos, testigos, entre ellos y alguno mantiene relación con Pieroni, Ríos, la gente de asuntos internos. Investigaron a los testigos y ahora son supuestos testigos. Bueno, una fortuna que en nada más que 15 horas se haya desactivado esa hipótesis alternativa. Y vean ustedes qué es lo más curioso de cómo se desactivó esa hipótesis alternativa. Es fantástico. La hipótesis Iglesia era para encubrir a la policía. O sea, los policías de la séptima son encubiertos a través de esta hipótesis. ¿Y quién develó esta hipótesis? El propio encubierto, Acosta. Cuando ubican a este chico, lo llevan a la comisaría, lo suben al patrullero y lo llevan a la comisaría. En la puerta de la comisaría fue el propio Acosta que les dijo, lo imagino yo, parado en la vereda con un pucho, le decía, ese es Salinas, sáquenlo de acá. No es. Y se lo llevan de vuelta. O sea que el encubierto fue el que descubrió que no era la misma persona que ellos buscaban. Fojas 246, Fiesta de la Iglesia Evangélica, 247, la declaración de Abigail Galván, el acta que se hizo, Fojas 167, es el oficial auxiliar Acosta, al ser conducido hacia el móvil policial, quien es en tal Acosta, observando detenida, no lo reconoce como tal. Agregando el funcionario policial, el masculino sindicado es conocido por merodear la zona y que días atrás estuvo demorado en esta seccional. Claro, días atrás, el 26. Pero, Císcaro. Pero, asuntos internos. Se imputa genéricamente a asuntos internos no haber cumplido con el protocolo 11/14 de Baclini, un protocolo de fiscales para fiscales, pero no lo cumplió Císcaro, asuntos internos. Mire, cuestiónele al fiscal si cumplió o no cumplió con el mandato de su fiscal jefe, porque fue el fiscal quien tomó la decisión. Y además fue específico en que no delegó nada en asuntos internos más que cumplimientos específicos. Y además, el mismo fiscal que fue días después a la comisaría, él mismo a constatar, junto a su colega fiscal Mariana Brunotto, y entrevistaron a los detenidos. Ahora, todos estos cuestionamientos no se le hicieron a las defensoras de provincia enviadas por el doctor Gannon, ratificaron su presencia no solamente en audiencia, sino más su obligación de que en caso de conocer hechos ilícitos en el marco de esas entrevistas, el propio artículo 59 de la ley que regula su ejercicio en provincia las obliga a poner en conocimiento de la autoridad. No tampoco al personal de derechos humanos, no tampoco a las visitas, a los médicos, a los abogados. CIES estuvo Altamirano, jefa del CIES, aquí en marzo de este año, 9 de marzo de este año, declarando. Pero Císcaro y Escobar. Y de vuelta no importa más con los fiscales que después fueron allí. Por eso toma también trascendencia un párrafo de la Cámara Federal al resolver la apelación, la situación de Císcaro, que dice, tampoco se aprecia gravitante que los testigos no dijeran nada a personal de la Fiscalía de Derechos Humanos, toda vez que es comprensible que personas privadas de la libertad sean renuentes a declarar contra policías. Entonces avanzamos un grado más.
las personas detenidas son renuentes a declarar contra la policía, salvo cuando declaran contra la policía frente a un policía. Ahí sí es razonable pensar que sí van a declarar y van a decir cosas. Entra un capítulo ya mucho más embarrado por la forma en que fue presentado, que esta suerte de relación y triangulación entre los años en que Álvarez, Dalmau, Císcaro. Dalmau ya era fiscal, había trabajado en la policía, como mucha otra gente, y eso no es ni bueno ni malo. Salvo que usted me diga, bueno, acá concretamente encontré. No, es simplemente mismo oficio. Bueno, a ver, bueno, acá también trabajamos todos en el mismo lugar, pero hay en esta misma sala hay jueces de un tribunal, juez de otro tribunal, yo de defensoría, bueno, todos trabajamos en Oroño, pero eso no quiere decir mucho más que eso. Coincidimos en un lugar de trabajo o en un edificio, al menos. Y el último cuestionamiento que hace la Fiscalía, y este sí parece ser más específico, vinculado a Císcaro y eventual Escobar, que tiene que ver con un contexto impropio en el que se llevaron adelante las entrevistas. Curiosamente, mismo fiscal de la causa Acevedo, pero que no le cuestiona ese mismo contexto impropio ni a las defensoras de provincia, ni a los fiscales de provincia, ni al personal de derechos humanos, que también, vamos a ver, la prueba testimonial indica que no estuvieron adentro de los penales, atendieron desde el pasillo, reja a reja, a los presos. Y lo que no podemos desconocer es el mandato expreso de aquel oficio número de Fojas 321. El mandato expreso, vaya y entreviste, dirigido a asuntos internos, que después, esto no es Noruega, nos dijo el doctor Krumne, terminó en manos de Escobar, logística, y le dijo a Císcaro, proyección comunitaria, acompáñame, vamos. Y ahí nacen las malditas 3 horas de estos chicos. ¿Qué pretendía? Que los sacara del lugar de detención y los llevaran a... ¿qué lugar? A la fiscalía, a un bar, a un lugar neutral. Solamente el juez de cada preso podía disponer un movimiento. Imagínense a Císcaro y el otro chico sacándolo, llevándoselo de a uno, no sé, arriba el patrullero, un lugar, bueno, a ver, cuénteme, para atender al contexto que prefiere el fiscal. Hicieron lo que pudieron con el mandato que les dieron. A ver, ¿cuál es el mejor lugar dentro de la comisaría? Y en la cuadra está aislada, vamos a la cuadra. Y ahí, mucho mejor que reja a reja como hicieron Defensora, Derechos Humanos y posteriormente el propio fiscal cuando fue a esa comisaría. Todo esto relatado, por supuesto, en el expediente 765 de Dija, y a su foja 322 el oficio 370, el mandato concreto de lo que debía hacer Dija, que terminó en manos de estos dos chicos, Císcaro y Escobar. Contexto impropio es un poco más amplio, porque también hay alusiones a que había policías merodeando, o adentro inclusive, y de esto adentro lo habrían dicho Holguín, Caballero y Maidana. Pero este cuestionamiento no se le hace a nadie más, ni a las defensoras de provincia, ni al personal de derechos humanos. Y pensemos, nosotros tenemos que, aún suponiendo que sea cierto lo que estas 3 personas dicen, que había policías adentro, que no dijeron ni quiénes eran, ni nada, ¿a dónde nos lleva esto? Si aquí mismo, en esta audiencia, porque claro, Maidana es uno de los que dijo que habría policías adentro. Entonces yo me acuerdo, el día que declaró Maidana en esta audiencia, aquí está Maidana, haciendo con el planito, y aquí hay un gendarme custodiando a los jueces. Entre Maidana y los jueces hay un gendarme, un policía. ¿Cuál es la diferencia? Si es que hubiera habido un policía en ese momento. Contexto impropio para Císcaro, no para nosotros. Las declaraciones, lo que es una entrevista y lo que es una testimonial, eso
fue muy claro. Por un lado el oficio 270 con un mandato expreso. Ríos mismo cuando declaró acá nos dio la diferencia entre lo que es una entrevista y una testimonial. ¿Y por qué entrevista? ¿Por qué testimonial? Vean ustedes en el expediente DIJA 689, Galván Gerlero y el otro testigo de la iglesia. Porque el mandato era una testimonial de esta. La pista ya había sido descartada, pero igual querían resguardar esa información y se lo pidieron que lo hagan en forma de testimonial. Y además eran 3 personas, no 40. Y además eran personas en libertad. Oiga, acompáñeme que hacemos una declaración. No ir a un lugar y tomarle a 30 o 40 personas. Cuando llegaran iban a saber cuántos detenidos había. Y presos que dijeron y presos que no dijeron, que habían escuchado, ya vimos la calidad de la información que nos aportaron a nosotros, aún suponiendo que le hayan aportado algo a Císcaro y Escobar, ¿qué pudo haber sido? Y viene un argumento que la verdad, si no fuera por los acontecimientos ocurridos en esta misma ciudad en los últimos tiempos, podría quedar en lo anecdótico. El fiscal específicamente dijo: no es posible pensar en un acuerdo de presos para perjudicar a la policía. No sé si no es tan posible. Recordemos, ellos y nosotros, han dicho algunos. Perro y gato, dijo otro. Detenidos por esa misma policía, dijeron varios. Con lo cual tenemos un motivo para pensar que esto puede haber ocurrido. Y también tenemos una oportunidad para que esto pueda haber ocurrido. Hablamos después de las noticias. Nosotros vimos los noticieros y hablamos entre nosotros. Y algunos coligieron una cosa, otros se asombraron. Dijeron: ¿cómo puede haber ocurrido algo acá si nosotros estamos acá y no vimos ni escuchamos nada? En un marco de meses. La noticia ocurrió el día 30 de octubre. Canal 5 está preservada también en caja 1. 7 meses después declara Argüello. Meses después declara la segunda tanda, entre septiembre y diciembre del 2015, la segunda y última tanda de presos. Quiere decir que en total hubo entre 10 y 14 meses para ponerse de acuerdo. Entonces, ocurrió el episodio de Barbosa. En minutos, si quieren horas, los presos ya tenían resuelto el caso, Barbosa. ...14 de marzo de este año... ...11:07 a la mañana, antes del mediodía... ...habló la mamá del desaparecido... ...me dijeron que a mi hijo lo cagaron a palos... ...los padres Fernando Barbosa hablaron de lo sucedido y pidieron soluciones... ...ella, por su mujer, entró con permiso de la policía... ...le mostró la foto de mi hijo a los presos... ...y le dijeron que estaba tirado en el sillón, todo lastimado... Los internos dijeron que a mi hijo lo cagaron a palos y a la 1 de la mañana la policía se lo llevó. Un detenido nos dijo que estaba asustado porque él estaba ahí. 11:07 de la mañana. 12:37, hora y minutos después, apareció el joven que buscaban en la comisaría 21. No es posible pensar en un complot de presos. 14 meses... 12:37 apareció el joven. Fernando Barbosa fue intensamente buscado. Fue encontrado sano y salvo en la casa de uno de sus familiares. Lo buscaron hasta en una comisaría, pero estaba con la abuela. Fernando Barbosa, el joven de 18 años, estaba desaparecido, fue encontrado sano y salvo. Sus padres lo buscaron intensamente y hasta allanaron una comisaría. Sin embargo, el muchacho nunca estuvo detenido. Ah, no, pero lo vimos ahí, cagado a palos, y se lo llevaron. Horas. Frente a un año y moneda, 10 meses, la opción mínima, 10 meses, digamos, menos de un año. De presos que en algunos casos continuaron detenidos juntos. Pero, y ahí empezamos a notar nosotros las regularidades, cuestiones que se repiten y que siguen hasta hoy presentes.
Vamos a fojas 483 y 484 de esta misma causa, donde ya en aquellas épocas, en aquellos inicios, quienes manifestaban interés por intervenir con los testigos de esta causa. La doctora Oberlin, el doctor Hassan, desde el Ministerio de Justicia en aquella época, hoy en otros lugares, ya querían intervenir en relación con los testigos, ofreciéndose para notificarlos, ubicarlos y a los familiares. Esto puede querer decir mucho o puede no querer decir nada, vueltas de la vida. Yo no estoy adjudicando nada, pero tampoco es tan fácil decir no es posible pensar en un complot. Cuando vimos lo que pasa en horas que uno le pone un micrófono a un preso. Y aquí hay un puente argumental con derechos humanos. Se preguntarán por qué no hablé de derechos humanos, una prueba tan importante para la Fiscalía. Entonces ahí tenemos que remitirnos a dos respuestas a dos oficios que salieron desde aquí requiriendo información, el 331 y el 356, ambos del 2021. Esos dos oficios dirigidos a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, con sede en Santa Fe, fueron respondidos el mismo día, 9 de diciembre de 2021. El 321 está fojas electrónica 409, física 445, pero después refoliada 499, porque 445 actual es el otro, también fechado el 9. En el primero dicen, no hay denuncias ni actuaciones contra personal de la Comisaría Séptima, entre los años 2010 y 2015. El otro oficio, del mismo día, tiene una información diferente. Acompaña el informe de Rodríguez y Salinas, de fecha 2 de diciembre. Yo me imagino el viaje, ¿no? Desde Santa Fe, en un mismo auto, en la misma carpeta, los dos oficios, uno diciendo A y el otro diciendo B, y que llegaron acá peleándose en el camino, les pusieron el cargo 9:20, 9:30, los dos, el mismo cargo, llegaron juntitos acá y así vinieron al expediente. Así y no tan así, porque tenemos que evaluar. Lo que aquí llegó como acompañante de esa información fue una fotocopia horrible de ese expediente y luego vamos a ver bien por qué. Ambos firmados, fechados el 9 de diciembre, ambos firmados por la doctora Lucila Pujol. En el que contiene el informe dice, firman Rodríguez y Malena Zavala Salinas, que nos presentamos en la comisaría, entrevista a unas personas privadas de libertad, el testimonio de uno de ellos, sin poder precisar exactamente en qué momento, pero que lo había visto en una pequeña celda, conocida como el transitorio, donde además había sido agredido físicamente por el personal policial, escuchando sus gritos y quejas. Incluso que ese joven había mantenido diálogo con ese detenido, comentándole que era oriundo de la provincia de Buenos Aires y le solicitó que le proporcionen agua. Bueno, esta es la información que 7 años después hacen llegar Salinas y Rodríguez al tribunal, junto por supuesto con, acá no hay nada en contra de la policía de la séptima. Si mintieron antes, si mintieron después, en realidad eso no, ahora no es tan importante. Lo que es importante hoy, acá, para nosotros, porque es prueba utilizada por la Fiscalía, es si recibieron o no recibieron información de los detenidos. Porque si recibieron información y la pasaron, como dijo Diego Álvarez, a las autoridades, a sus jefes, no cierra por ningún lado el expediente, ni lo que ocurrió después. Esto está graficado en el video número 330, también de carpeta 10. Ahí son las propias palabras las que lo definen la situación. Rodríguez llamó a Leandro Trangoni, que era el fiscal que en ese momento trabajaba con nosotros en las búsquedas de paradero, para informarle qué era lo que nos habían dicho a nosotros. Se lo informamos al fiscal en la puerta de la comisaría y cuando llegamos a la secretaría
Diego Rodríguez se lo informó a los funcionarios de ese momento. Cuando me restituyeron el teléfono, lo primero que hice es, apenas salí de la comisaría, desde la puerta misma, me comuniqué telefónicamente con el doctor Leandro Trangoni, que entiende de la Fiscalía del doctor Apanovich. Era la persona que esa Fiscalía tenía designada para todo lo que sean búsquedas de paradero, y era la persona con quien incluso habíamos mantenido un par de comunicaciones telefónicas previas antes de ir a la comisaría. Y desde la puerta misma de la comisaría le dije, le repito, pasaron muchos años, no me acuerdo las palabras, pero esto de que los detenidos, algunos detenidos nos habían referenciado que el muchacho había estado ahí, el lugar, lo que le dije. La pregunta puntual es, usted lo que está diciendo es que le dijo al doctor Trangoni, de la Fiscalía de Dalmau, el nombre y el apellido de las dos personas que momentos antes le habían referenciado que Casco estuvo ahí y fue golpeado. ¿Es correcto esto? Yo le dije lo que me transmitieron los detenidos. Bien. En fecha 28 de octubre del año 2014, ¿usted recuerda una comunicación telefónica del doctor Rodríguez a su persona, haciéndole saber que había receptado el testimonio de un preso que manifestaba que Casco fue salvajemente golpeado en la comisaría séptima? No. ¿Nunca recibió esa comunicación? No de ese tenor. Bien. No. De haber recibido una información así, ¿usted le hubiese transmitido al doctor Apanovich y o al doctor Dalmau? Señor presidente. Sí, absolutamente. Ya me respondió, gracias. Recuerda que si para esa fecha el doctor Rodríguez le haya manifestado que recepcionó el testimonio de uno o dos presos que afirmaban que Franco Casco fue salvajemente golpeado en el interior de la comisaría séptima. No, en absoluto. Yo, si hubiese tenido esa información, inmediatamente se la hubiera transmitido al doctor Baclini, y ya bueno, se manejaba de otra manera el asunto. Sí, creo que, no estoy en la cabeza del doctor Baclini, pero creo que si hubiese sospechado ya de que Casco había fallecido, lo habían matado dentro de esa comisaría, yo por lo menos se lo hubiese informado al doctor Baclini y se hubiese tomado todo tipo de medidas. Hubiese incluso comenzado a intervenir la unidad fiscal de homicidios dolosos. Bien, no, es más, después con posterioridad, creo que unos días después fuimos con la doctora Prunoto también, nos hicimos presente con un par de empleados de la Fiscalía para tomar una entrevista más pormenorizada, y no obtuvimos ningún resultado. Estaban de visita ese día, así que tampoco, creo que le preguntamos a algún preso, pero nada más. No recuerdo muy bien esa cuestión, cómo fue, pero no había surgido ningún tipo de novedad relevante, digamos. En la interposición de esta, o en la sustanciación, mejor dicho, de esta audiencia oral y pública, ¿algún miembro del Servicio Público de la Defensa le hizo saber al magistrado interviniente que se había recepcionado un testimonio de un preso o de dos presos que habrían afirmado que Franco Casco fue golpeado en la comisaría séptima? ¿Te recuerda ese dato? No, absolutamente no. El nombre y el apellido de los dos detenidos que usted entrevistó y que le dieron esta información, ¿fue comunicado a sus superiores dentro de la Secretaría de Derechos Humanos? Yo le transmití todo lo que hice a mi superior, al subsecretario de ese momento. Yo puntualmente me comuniqué días después con la doctora Luciana Prunoto, que es la jueza de ejecución, con quien era jueza de ejecución en ese momento. Si no me equivoco, todavía ahí se había iniciado recientemente, se había puesto en marcha el Ministerio Público de la Acusación. Ella había quedado como jueza de ejecución como un sistema residual, con quien teníamos un trato laboral cotidiano por las cuestiones que surgían del trabajo con detenidos.
y Bien, suficiente. hasta le el dije momento. que lo que estaba pasando en Escuchamos a los protagonistas. Diego Rodríguez contándoles a ustedes en la cara que él salió y lo primero que hizo fue agarrar el celular, hablar con los fiscales los desmienten. Hablar posteriormente con la jueza Prunoto, que claro, contaba con la seguridad de que no iban a venir los fiscales. Pero vinieron y declararon. Y la jueza, que no vino pero declaró, y declaró por escrito. No solamente lo desmiente, sino que además muestra que esa supuesta reunión era imposible porque ella estaba con una licencia médica prolongada por un embarazo que duró hasta ese año y hasta el año siguiente, así que era absolutamente imposible lo que dice a ustedes, bajo juramento, el autopercibido empleado de Derechos Humanos, Diego Rodríguez. Claro, la otra opción es que todos los demás hayan mentido y él dijo la verdad. Entonces, bueno, la conspiración tiene que ser mucho más grande, porque ahora tenemos que traer a esta conspiración que sostiene el relato acusatorio también a Panovich, a Dalmau, a la doctora Prunoto, a los propios jefes de Diego Rodríguez, Bócoli y Verón. O, la otra opción, recibieron esa información y no hicieron nada. Incumplimiento de los deberes, encubrimiento, o como dice el doctor Hassan, ya que no había aparecido el cuerpo aún, y ellos contaban con información que no hicieron saber, son autores de desaparición forzada con resultado muerte. Rodríguez y Zavala Salinas también. Y ahora vamos a ver la pelea, porque después se adjudican el protagonismo entre los dos, Zavala Salinas por un lado y Diego Rodríguez por el otro, diciendo la propia Zavala Salinas que Rodríguez no obtuvo ninguna información como la que obtuvo ella. Y esto queda muy claro cuando son ambos a su vez desmentidos por el propio Argüello. Hay video, es el número 321, Zavala desmintiendo a Argüello. 321, por favor. Había un detenido que estaba sentado delante mío, yo estaba contra la pared, él estaba sentado del lado derecho. Uno la escucha, cierra los ojos y compra, es muy pictórico como lo de pintura describe. blanca, que usaba como banquito, y arriba mío había un televisor. Con la mano izquierda señaló el televisor y me preguntó si era el que había salido en la tele la foto. Me dijo así, le dije sí, Franco Casco, y me dijo, él estaba enfrente a la puerta donde yo había ingresado, que se veía que había un lugar que no tenía puerta, y señaló el lugar y me dijo, lo tuvieron verdugueándolo ahí hasta que se les pasó la mano. Perdón, ¿lo tuvieron verdugueándolo ahí hasta? Que se les pasó la mano. Esto se lo dice este solo detenido. Ese detenido, sí. Bien. ¿Esto ocurre en presencia de los otros detenidos? Sí, estaban parados ahí. O sea, todos los demás detenidos escuchan lo que le dice este detenido de la... Sí, no, claramente vuelvo a repetir que no hablábamos a los gritos. No. Usted dijo un lugar que no tenía puertas. Enfrente había, de donde estaba yo tomando la entrevista, había un lugar que se notaba que había una habitación más que no tenía puerta, digamos, no era una celda. No era una celda, una sala sería, ¿cómo sería? ¿Un Después salón? yo entré a ver qué era lo que era? me habían señalado. Cuando entré era un lugar donde había dos azulejos blancos, piletas bajas con canillas, y de este lado había dos pedazos de colchones que son los colchones de comisaría, no son los colchones comunes, como cortados con muchos pedazos de tela tirados en el piso. Es donde la persona con la que yo hablé me referenció que había visto que lo habían llevado a Franco Casco. Yo estaba en el lugar que se decía una cuadra, era parte del pabellón, pidiendo un traslado a la unidad 3. ¿Cómo es que conoció a Franco? Yo lo vi a través de una puerta. ¿Desde dónde? De donde yo estaba, él estaba en una celdita enfrente, que es un calabocito chiquito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamaban ahí? No sé cómo se llama el lugar, o sea, es un calabozo chiquito.
y yo estaba a través de otra puerta. ¿Y lo vio a usted a él? Sí, yo lo vi a él. ¿Y por dónde lo veía de la puerta? Hay una endija en la puerta que se veía para el lado ese. Sí, yo entré a la 1 y él entró a la 2, y esto que dice vestuario es donde la persona que estaba detenido me señala que fue en ese lugar donde donde él me dice, lo tuvieron ahí, se les pasó la mano. Porque coincide el lado, según el mapa, coincide el lado, era enfrente de donde estábamos nosotros, y había un pasillo. Para reiterar, porque puede haber tenido confusión, ¿usted cuando vio a la persona que pensó que era Franco Casco, estaba en la cuadra? Sí. Bien. ¿Cómo es el nombre y el apellido de esta persona que estaba sentado en un tacho de pintura blanca y le señaló con el dedo izquierdo el monitor? No tengo idea. ¿No lo recuerda o nunca tuvo idea? No recuerdo si se lo pregunté, y si se lo pregunté no lo recuerdo. No lo considero. Bien. Perdón, pero yo no fui a la comisaría esperando encontrar que me dijeran que a Franco Casco lo habían matado ahí adentro. Los protagonistas desmintiéndose a sí mismos. Ahora hay más. Yo no fui a la comisaría esperando encontrarme con que lo habían matado ahí adentro. Toda la provincia para ese momento estaba buscando información acerca de dónde podía estar Franco Casco. Y ella supo que lo mataron en el vestuario y durante 7 años no dijo nada. Hasta el juicio. ¿Y ustedes le tienen que creer? Esa es la información, la calidad de la información sobre la que se sustenta la acusación. Toda la provincia lo buscaba y ella tenía la clave y no dijo nada, nunca, a nadie. Sí, y todos los demás operaron para encubrir esta situación, incluidos sus propios jefes de derechos humanos, Boccoli y Verón. Porque entonces ahí es cuando nos ponemos en contacto con el propio expediente, ese que nos había llegado de una manera tan sesgada, ¿no? Sin firmas, sin fechas. Las firmas estaban cortadas porque el doctor Rodríguez nos dijo que él no intervenía en ese tipo de expedientes y mucho menos en este. Cuando llegó el original, cuando vimos las firmas, vimos que ¿quién había firmado? El propio Diego Rodríguez. Y ahora vamos a ver la pelea entre Zavala, Salinas y Rodríguez a través del video 322, que es el que continúa. Todos se adjudican la información, a pesar de que era imposible que los dos tuvieran al mismo tiempo. Ellos mismos lo van a explicar. Bien, y estas personas o personas que le hicieron esta referencia que usted está contando hoy en el tribunal, ¿era una persona puntualmente? ¿Era un detenido o eran varios detenidos? Yo recuerdo puntualmente a 2. Bien, el doctor Rodríguez, usted le dice esto en el oído, está clarísimo. ¿Le manifestó que en sus entrevistas haya logrado un testimonio similar al que usted le referenció? No. ¿Usted le había estado ahí y que había sido golpeado? De una persona no lo recuerdo. La otra, como le mencioné anteriormente, me lo volví a entrevistar en una unidad penitenciaria y su apellido es Argüello. Bien, se pelean entre los dos sobre quién obtuvo la información que nadie después comunicó. Argüello los desmiente después a ambos. De hecho, Rodríguez no lo vuelve a ver a Argüello en la comisaría séptima, lo ve meses después ya en la unidad penitenciaria. Y esto también surge no solamente del libro Memorándum de Guardia 18, que es cuando se produce el traslado en el folio 73, sino que es información también corroborada por la propia jueza Prunoto que llevaba la causa, de que fue trasladado. Ahora, toda la provincia estaba buscando información de este chico.
Zavala Salinas se entera que a este chico lo habían matado en el vestuario de la comisaría y la vida siguió como si nada. El expediente siguió como si nada. Claro, cuando nos llegó las fotocopias nos faltaban las fojas 6, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 28, 30 no sabemos porque ahí empieza un lío de números, 31. Entonces lo más fácil es verificar, una vez que tuvimos el original, qué pasó, qué era lo que nos faltaba, porque algo importante había, seguramente, en ese lugar. Y descubrimos, entre otras cosas, que había muchas constancias de fax. Claro, a veces en el fotocopiador no se sacan, y en este caso no se sacaron. ¿Y cuál es la trascendencia de todo esto? Que si fuera cierto que ellos fueron el 28 y el 28 sabían que el chico había sido asesinado en el vestuario de la comisaría, ¿por qué ese día y al día siguiente seguían pidiéndole a los efectores de salud, oigan, tienen ustedes ahí alojado, internado, herido o como sea a un tal Franco Casco o Franco Godoy? Oficios con firmas cortadas en su momento, pero que después vimos que eran del propio Rodríguez. O sea, Rodríguez se fue sabiendo que en esa comisaría lo habían matado y le seguía preguntando a los hospitales, díganme si lo tienen ustedes. ¿Les parece razonable una acusación sustentada en eso? En eso y en los presos. Ya hemos visto a dónde lo llevaron los presos. Y así, ¿no? Todas las firmas cortadas de una persona que dijo que no intervenía en expedientes y mucho menos en este. Folio 25, 29 de octubre, 11:23, al Agudo Ávila. 11:23 del 29, ¿no? Le ampliamos todo lo posible. Por un tal Franco Godoy o Casco. Y así, fojas 30. Y así mucho tiempo más. Hasta que el 29... No, ¿qué ocurre? Se presenta con posterioridad el doctor Vera ya en abril de 2015 a pedir vista de ese expediente que obviamente no tenía nada, lo que tenía es lo que nosotros pudimos ver. Entonces las opciones son dos: si recibieron la información y no hicieron nada, hay determinados tipos de delitos que probablemente hayan cometido. Y si esto no fue así, entonces hay otro tipo de delito, porque no recibieron información y acá vinieron a decir que sí recibieron información. Ese día que declararon, no se le permitió entrar ni a Ramón ni a su familia, porque aquel lugar quedó reservado para banda de abogados que vinieron a acompañar a estos testigos. No les van a faltar abogados a consecuencia de lo que han dicho en esta causa. Se puede elucubrar también, si se quiere, qué hay atrás de todo esto. Entonces ahí empezamos a jugar en fechas, pero esto es elucubración, no es información. Por un ratito me voy a meter en ese ámbito. Claro, el 16 de noviembre del año 2021, la propia Zavala Salinas pide el desarchivo de ese expediente, porque Bocco Liberón lo habían archivado ya al año siguiente, porque no había nada. 2021 Zavala Salinas pide el desarchivo. El 16 de noviembre, porque el 26 fue el famoso día de los allanamientos y que le secuestraron los teléfonos celulares a todo este personal de derechos humanos. Probablemente estuvieran, al igual que lo hizo el doctor Gannon en su momento, utilizando la desgracia de una familia como tabla de salvación. Hoy no está aquí Gannon. Solo les llenó la cabeza a esa pobre familia, valiéndose de su vulnerabilidad, y no vino a sostener nada de lo que dijo en su momento a este juicio. Probablemente hayan ido por un camino similar Rodríguez y Zavala Salinas. No lo sé, es elucubración. Ahora, hay una implicancia más, pero que es mucho más importante, y vuelvo a Císcaro y Escobar. Si el día 28, cuando ellos vinieron a la comisaría, se llevaron la información
de que el chico había sido muerto por estos policías en el vestuario, entonces, ¿qué podían encubrir? El 4 de noviembre, Císcaro y Escobar, cuando fueron con ese oficio 270 a averiguar, a entrevistar a los presos. Nada, si ya todo estaba descubierto, estaba todo en conocimiento de estas dos personas, que no hicieron nada, o hicieron, pero nadie más hizo a consecuencia de lo que ellos transmitieron. No pensaron que iban a venir los fiscales, vinieron los fiscales. La jueza declaró: el expediente original vino y la mentira quedó al descubierto. Cierro de esta manera el capítulo de Císcaro y abordo lo que tiene que ver con prueba testimonial de Císcaro. Es lo último que me queda en relación a testigos. Habíamos insistido en cada una de las oportunidades en una fortísima oposición a la incorporación por lectura de los testimonios recibidos en aquellas condiciones. Por la falta de control de la defensa, un control posterior eficaz. Claro, el control posterior es porque le hacen leer lo que supuestamente dijo y el hombre está acorralado. Si digo que no, entonces una de las dos falso testimonio. Eso es lo que debe evitarse. Caballero Aníbal Hernán, el primero de ellos. ¿Hacemos un receso de 10 minutos? Sí, cómo no. Muchas gracias. 10 minutos. Muy bien. ¿Cuánto le queda, doctor? Recording stopped. Son las 11. Sí. Testigos y un cierre brevísimo. Muchas gracias. ¿Estoy saliendo? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Decíamos, la Fiscalía para la situación de Císcaro nos menciona la utilización de 20 testigos, 5 de los cuales son propios de asuntos internos, con lo cual ni estuvieron en el lugar ni percibieron por sus propios sentidos, directamente no los abordo. De los restantes hay 7 que son detenidos que de alguna manera cuestionan el accionar o el modo o cómo llevó adelante la entrevista el personal de asuntos internos. Ahora, los otros, porque eran 33 en total, no tengo ni idea por qué el fiscal los citó como prueba en contra de Císcaro. Ni idea. Caballero, el primero de ellos, que decía que vivía bajo los efectos de las drogas porque consumía, que estaba muy drogado en esa época, él nos dijo que había policías presentes junto con asuntos internos. Me sacaron a la cuadra y les digo, ¿para qué me preguntan si ya saben qué pasó? Había personal policial, así que me negué a seguir. A ver, es un testigo solo de un contexto impropio, mismo contexto impropio que las defensoras, que derechos humanos y que los fiscales. En audiencia dijo, nos sacaron de a uno, nos explicaron que había desaparecido un chico y les dijimos que había estado ahí, a lo cual le creemos porque era la información que había, no había nada nuevo, no aportó nada nuevo este testigo. Había 3 de asuntos internos y uno que escribía, o sea 4, y el cabo de cuarto. No nos dejaban solos, dijo aquí en audiencia. La puerta se trababa de afuera, lo cual es cierto, lo hemos visto en la constatación y también hay fotos de esa puerta. Agrega, ahora en audiencia, les conté que esa mañana había escuchado y lo que había escuchado esa mañana, si fueron el 4, entonces se refiere al mismo 4 o eventualmente noche del 3 de noviembre de 2014. Recordemos también, no podemos pasarlo por alto, que este es el chico que dijo que vio a Franco Casco en la cuadra a través de la mirilla, que era mejor la visión que el chico tenía de ellos en el penal que la que ellos tenían de Franco Casco dentro de la cuadra. Pero sí, resuelve muy fácilmente. El Franco al que hace referencia corresponde al día 11 de octubre y es Franco Oviedo, que está también detenido y certificado en el propio libro Memorándum de Guardia número 15, que corresponde a esa fecha. Espinosa Matías Daniel es curiosamente, la Cámara, al resolver la situación y mantener vinculados a Císcaro y Escobar a esta causa, habla de un solo testigo respecto de ellos. Es justamente Espinosa. Espinosa, recuerden, es el famoso de Salen de Cacería. Respecto a asuntos internos, los de investigación nos preguntaron si sabíamos de ese chico que había desaparecido y si había estado en la comisaría. Yo le respondo que sí, lo cual es cierto, que es lo que se sabía. Y me dice, bueno, ya está, como terminando las preguntas. A ver,
como terminando las preguntas. Podría haber dicho más si quería o no. Sigo contando. Yo les dije que no sabía si era Franco Casco, pero que un Franco era, probablemente Franco Oviedo. Aquí en audiencia nos dijo, no sé quiénes eran, les dije que escuché que le pegaron. Pasamos de a uno, los de investigaciones y una persona de la comisaría que escuchaba todo, dijo por la escrita. Y aquí, eran una banda que vinieron a preguntar, hombres y mujeres en la cuadra, hombres y mujeres en la, está mezclando todo. Los de la comisaría estaban afuera, seguro que, perdón, y uno adentro que escuchaba todo. Los de la comisaría estaban afuera, seguro que escuchaban. Si estaba afuera, ¿cómo sabe que mirabas? La pregunta era inevitable. La autoridad es seguro que se va a quedar. Bah, es una conclusión de algo que no pudo ver tras la puerta. Le dije al de camisa blanca que me amenazaron y a los 2-3 días me dieron el traslado. Pero entonces no eran los de asuntos internos. Se equivocó. Porque el traslado de él surge el 1 de diciembre, libro 19, folio 140, inciso primero. Ellos estaban buscando si el chico estuvo allí. A los 2 o 3 días me pintó el traslado. ¿De quién estaba hablando? No lo sé. Recordemos, y esto tiene que ver con la credibilidad, que en la escrita él es el que nos dijo, tampoco te puedo decir si es ese Franco, pero combina todo. Y aquí en audiencia dijo, sí, Franco Casco. O sea, antes no sabía si era, y ahora sí que era Franco Casco. Entonces, si esto es así, la Fiscalía de Instrucción tuvo más información que no la asentó. La Fiscalía de Instrucción también encubrió, porque asentó menos de lo que el testigo sabía. Es un disparate. Maidana Diego Cristian, otro que cayó con comisaría séptima. Él no menciona Franco. Casco se lo arma la Fiscalía en las preguntas y cambia su versión respecto de asuntos internos. En la escrita dijeron, vinieron un par de pibes y pibas de trajecito a preguntarnos. Vino un día la policía y nos dijo que teníamos que salir, que nos iban a hacer preguntas gente de derechos humanos por el tema del chico que había muerto. Uno de los cabos de cuarto, que se llama Walter, nos dijo, digan lo que quieran, hagan lo que quieran. En audiencia. No fue así, eran 2 pibes, ahí corrigió. Mejoró, le apunté. Vinieron un par de personas, dicen que eran de asuntos internos, nos sacan de a uno de la cuadra. Los policías presentes por ahí, alguno te susurraba, ojo lo que vas a decir. Bueno. Estábamos adentro de la cuadra, la policía se quedaba afuera de la cuadra, pero podía escuchar todo porque hay una rejita nomás que separa. Bueno, hay una rejita y hay una puertita también, de hierro, que se cierra de afuera, lo cual es lógico. La apertura de la puerta no van a tener los presos adentro, está de afuera, desde el pasillo. Entonces, por eso se le pregunta en audiencia, ¿escuchaban? Pasa que te dejan ahí, con asuntos internos, y salían del otro lado de la puerta. Ahora, si escuchaban o no, no sé. Pero la Fiscalía dice que estaban adentro y que escuchaban. Pero el testigo dijo, ahora si escuchaban o no, no sé. Acá, en audiencia. Está grabado. Escobar Jorge Darío. Este es el que es amigo de Franco Godoy, pero que escuchó Franco Casco, entonces como no era a dormir todo el mundo, pero no. Él terció porque como el chico gritaba y los presos gritaban y los policías, entonces como él también gritaba y todos querían que él se calle, él se cayó cuando dejaron de pegarle al pibe. Por eso es que el pibe no muere y sobrevive, y esa es la razón por la cual él y 5 de sus compañeros, durante el día de visita del día siguiente, la tarde, lo escuchan en un sótano pidiendo auxilio y socorro. Primero lo escucha él, llama a otro y después llama, y eran como 5 al final que escucharon. Era nadie más declaró eso, pero escucharon un pibe pidiendo auxilio y socorro desde un sótano de la comisaría. Pereira Pablo Nicolás. No sabemos si existe esta persona, sin DNI, cuando declaró no recordaba ni tenía DNI, tampoco vive donde dijo que vivía. Bueno, asuntos internos, fue en el mes
que pasó lo del chico. En el mes que pasó lo del chico es noviembre. ¿Se refiere a noviembre específicamente o se refiere a en el mes abarcando desde octubre hasta 4 de noviembre, que es el día que fueron los de asuntos internos? Dijo, nadie dijo nada por miedo a la represalia, entonces no volcaron información con asuntos internos. También vinieron los de derechos humanos, después que vinieron los de asuntos internos, ya nos cambia todo el relato, nos preguntaron en el penal, desde la reja, esto es muy importante, confunde en definitiva a quienes fueron, visitaron y preguntaron. Ahí algunos dijimos que siempre se escuchaban golpizas, que esa semana, ahora ya vemos que noviembre, en el mes que se refiere a noviembre, esa semana habían escuchado a un chico que gritaba mucho. Ellos únicamente tomaron nota y se fueron. Tomaron nota, pero si Zavala y Rodríguez nos dijeron que no les dejaron entrar un lápiz y un papel, tomaron nota y se fueron. Agrega, bueno, la policía es muy mala, si te puede matar, te mata. Recuerden que él es el que fija los hechos el día 21 de octubre. Holguín, Cristian. Fueron al tiempo los de asuntos internos después de la noticia que encontraron en el cuerpo. Nos hicieron preguntas con un policía de la séptima al lado. Los policías de la séptima estaban al lado mío en la cuadra, en audiencia. A la semana vino asuntos internos, nos tomaron delante de los policías. Estaban todos los jefes al lado de los de asuntos internos. Todos los jefes, ya nos da una descripción un poco más clara. Era imposible declarar, era ilógico. ¿Qué iba a decir? Aún dándole crédito a esta situación. Entonces, no es que volcó información y estos dos, para encubrir a los policías, no la asentaron. Él mismo dijo, en esas condiciones no les dije nada. El de asuntos internos me dijo, ¿querés que le diga a la policía que se vaya? La verdad, podría haberle dicho que sí. Bueno, a los de asuntos internos les dije que no escuché nada. Listo, resuelto el caso. ¿Qué encubrimiento de qué? Lo que declaré en prefectura fue todo lo contrario a lo que declaré en asuntos internos. Ahora se entiende, no hubo encubrimiento. Jiménez Nahuel, este es el del diagnóstico de psicosis. Decíamos no se incorporó por lectura, pero como igual lo incorporaron o lo valoraron en el alegato, también vamos a hacer lo mismo. De asuntos internos. Primero fue una defensora que habló con nosotros, en ese momento jugaba mucho el pánico, porque estaba la autoridad ahí escuchando todo. Con la defensora, pero la defensora no está por encubrimiento ni por desaparición forzada, porque recordemos, cuando fueron las defensoras no había aparecido el cuerpo. ¿Cómo resolvemos? A ustedes les toca resolver esto, con el planteo que hicieron las acusaciones. Nunca hubo amenaza, pero estaba el terror. No iba a ser, y acá empalmamos el diagnóstico, ¿no? No iba a ser la primera vez que me iban a querer hacer desaparecer del mapa. Bien. Más adelante vienen otras personas a hacernos preguntas. En esa oportunidad estábamos todos juntos dentro del penal cuando nos hicieron las preguntas sobre Franco. También hubo un acuerdo, también hubo un acuerdo entre nosotros de no decir nada. Pero ese acuerdo entre ustedes perjudica asuntos internos, porque después van a decir que no, sí, nosotros le dijimos, pero ellos no consignaron. A ver si se entiende el esquema. A las defensoras de provincia, que eran defensoras de algunos de ellos, también no les dijeron nada. A los de derechos humanos tampoco les dijeron nada. Ahora abrieron su corazón con la gorra. Vino asuntos internos y le dijeron, sí, pasó tal, vimos y escuchamos tal cosa. Y cuando viene el fiscal y la fiscal, a ellos de vuelta ya no le dicen más nada. Y ustedes tienen que creer eso. Es la pretensión de las acusaciones. Estos son los que algo dicen de asuntos internos, como que habrían operado mal esa situación de las entrevistas. Después viene toda una serie de gente que yo me pregunto por qué el fiscal los cita como prueba en contra de Císcaro. No encuentro la razón. Gallardo, Erika Antonio. El comisario nos avisó que iban a venir a preguntarnos por Franco Casco, vinieron unas personas con computadores y se pusieron en la cuadra. El comisario nos avisó que nos iban a ir sacando y llevando a la cuadra para preguntarnos sobre Casco.
Después de eso nos iban sacando de a uno. Había dos personas, no sé quiénes eran dos varones. Estaban ellos dos, me preguntaron si había escuchado ruidos o algo extraño, yo les dije que no escuché nada extraño. Repite prácticamente lo mismo, agrega, bueno, que una computadora tenían, camisa, los varones. La verdad, no sé qué conclusión de sentido penal pudo encontrar la Fiscalía en esta declaración, pero bueno, lo menciona también, igual Benítez Lucas Leonel no dijo nada de asuntos internos. Galeano, fueron un par de personas con computadoras, nos preguntaron sobre el tema, estas personas de derechos humanos, me parece, tenían camisa blanca y pantalón negro. No creo que hayan sido personal policial. Bueno, si eran de asuntos internos, sí, personal policial. ¿Firmó? Sí, era como la declaración que estoy realizando ahora, en alusión a la escrita. Pero después le preguntamos, firma, no firma, en audiencia. Iba gente y nos sacaban de a uno a la cuadra, no sé quiénes eran. De tribunales no vino nadie. Declaré y no firmé nada, pero había dicho que firmó, porque en base a que algunos dijeron que firmaron, ahora, ¿dónde está la firma? ¿Qué es lo que han firmado? No firmé nada. Nos mostraron la foto y nunca lo vimos. La foto del chico, Franco Casco. Irusta, Derechos Humanos, vinieron de Derechos Humanos a preguntarnos por esto, también le dijimos la verdad que no sabíamos nada de ese chico. Los Derechos Humanos nos preguntaron si habíamos escuchado golpes, griteríos o algo, yo en esa oportunidad estaba dentro del penal, todos dijimos lo mismo y no escuchamos nada. Muy por arriba, Salvatierra había declarado en la séptima, me preguntaron si yo había visto al muchacho ese, lo mismo me están preguntando ustedes, declaré en la capilla. Estábamos todos ahí, ese mismo día me enteré que yo iba a declarar. En fin, me enteré cuando estaba ahí en la cuadra y me dijeron que tenía que declarar si había visto algo. Los policías no me dijeron nada. De a uno nos llevaban. Hombres, mujeres, ahí frente al penal en una cuadra. La autoridad nos llevaba. Estaba con 40 y salimos de a uno. Todos dijeron que no lo conocían. Me hablaron normalmente, ni aprete ni nada. ¿En serio el fiscal saca conclusiones perjudiciales para Císcaro de esta declaración? ¿En serio respecto de Vivas, Claudio Daniel? Ese día estábamos dentro de los penales, nos llamaron los de las comisarías y nos dijeron que habían venido unas personas a hacernos otro tema, ¿no? Porque parecía como que la sondeada y que les dijeron que van a venir. No, vinieron y dijeron, muchachos, vinieron, los van a sacar de a uno, y así fue. Nos llamaron y nos dijeron que habían venido unas personas a hacernos unas preguntas para ver si sabíamos algo de la desaparición del chico este. Nos preguntaron si ese chico había estado en el penal con nosotros, si lo habíamos visto o lo habíamos escuchado. Digo escuchado, él dijo escuchado porque Escobar dice que sí que lo escuchó, pero como no le preguntaron no dijo que lo escuchó. Bueno, si lo habían escuchado. Nos preguntaron en la cuadra donde se reciben a los pastores. No había personal policial, no tuve que firmar nada. En audiencia lo mismo, nos sacaron de a uno, polis no había. Escalada Oscar Salvador. Después de la noticia vino el comisario, que nos iban a sacar de a uno, nos llevaron a la iglesia, allí estaban dos muchachos de asuntos internos. Nos preguntaron si habíamos visto a Franco Casco, le respondí que no. El comisario, una vez que me dejó ahí adentro, se fue y cerró la puerta. En audiencia, estaba solo con los de asuntos internos y el policía quedó afuera. Asuntos internos y yo, no más. Nos preguntaron si habíamos visto. Si entró al penal, en ningún momento lo vimos ni lo escuchamos. Bueno, se le preguntó en su momento si había recibido algún tipo de recomendación o presentación para declarar como declaró y dijo no, cada uno es libre de hablar lo que quiera. Misma pregunta se le hizo en el tribunal, en esta misma sala, y dijo no tengo ningún miedo. Morales López, Reinaldo, versión escrita. Preguntaron por funcionarios, sí. A los 2 o 3 días fueron hombres y mujeres de investigaciones. 2 o 3 días después, 4 de noviembre. Bueno. Esta es una versión escrita pero en tercera persona. Habla raro. Esa es la importancia, ¿no?, de que siempre pueda estar la defensa controlando estos actos. Que además, mientras le hacían esas preguntas, había un policía detrás suyo, en la puerta, escuchando todo lo que le preguntaban y respondían. Habla en plural, además. Tercera persona del plural, habla por él y habla por los demás. Versión en audiencia. Es cerca, no lo sé, creería que no se escuchaba. Estuvo por el lado de afuera, pero dijo que estaba del lado de adentro, atrás suyo, escuchando. No, estuvo del lado de afuera, dijo aquí en audiencia. ¿A cuál de los dos Morales López le van a creer ustedes?
Y acá viene la clave. Declaré lo mismo en el Tribunal Federal. Nos dejaban solos con los dos que nos interrogaban y ellos afuera. Calculo que no escuchaban. Declaré lo mismo en el Tribunal Federal, pero no es lo mismo lo que declaró en el Tribunal Federal o en la Fiscalía de Instrucción. Es diferente a lo que declaró acá. Entonces, ¿dónde está el error, vamos a decirlo? Bueno, ya habíamos pedido que se investigue todo lo que ocurrió ahí, es un supuesto más para su investigación. Navarro, uno de los específicamente invocados para decir que la policía se escuchaban. A los 3 días, como mucho, de la noticia que el chico apareció muerto, fueron a preguntar. Me tomaron declaración en la cuadra, ahí dentro estaba yo y 2 masculinos. Nos preguntaron dentro del penal y luego al otro penal. Una de las 2, en realidad, fue en la cuadra. Bueno, me llevó Walter hasta la cuadra. Cerró la puerta y se quedó por ahí. Cerró la puerta y se quedó por ahí, del lado de adentro o del lado de afuera. Bueno, eso no se le preguntó en su momento. Acá se le pregunta. Bueno, ¿Walter escuchaba? La verdad que no sé. Por el pasillo, dando vueltas se habrá quedado. Recuerden que este específico testigo es el que usó la Fiscalía para decir que la policía escuchaba. Por el pasillo, dando vueltas se habrá quedado. Recordemos también del episodio del agua, ¿no? A mí no me tiraron agua, no sé si al chico le tiraron agua, y el doctor Arrigo le pregunta, ¿le tiraron agua con ropa o sin ropa? Este mismo caso, este mismo testigo, Navarro, no nos vamos a olvidar. Es también el que dijo que, bueno, le conté a mi abogado de los golpes, no hacen nada los abogados, también a los pastores, a Estrella Galán, su defensor oficial tenía 2, por 2 causas serían, no sé, o habrán sido sucesivos, nada. Pero también es el que nos dice que de día lo llevaban a otro lugar a este chico para él, que evidentemente no es Franco Casco. Último video, prometo. En la misma carpeta número 10 es el 380, Fiscal versus Navarro. Último video. Y en otros casos, si bien el personal esperó afuera por las pequeñas dimensiones de la comisaría, los testigos manifestaron que era muy probable que ellos estuvieran escuchando todo. Darío Oscar Navarro. En esa ocasión, Walter, Sí. usted dijo se quedó por ahí. ¿Podía escuchar lo que usted le decía a estas 2 personas? Si no sabe, me dice no sé. No, la verdad que no sé. La verdad que no sé. Está bien. La verdad que no sé. La verdad que no sé. No lo sabe él, lo sabe el fiscal. Y lo sabe en un sentido diferente al que dijo el testigo aquí. Queda más, pero siempre dentro de la misma perplejidad. ¿Por qué se ha citado a estos testigos en contra de Císcaro cuando no aportaron información o la que aportaron es correcta? De modo que interrumpo aquí, cierro ya este capítulo número 10, último del alegato. Eventualmente, réplica, dúplicas, está disponible el material. Todo el material que se ha proyectado está, por supuesto, a disposición de las partes, del tribunal. Ahí queda el pendrive, pueden hacer las copias, revisarlo, utilizarlo incluso en el momento de las réplicas y dúplicas, a disposición de todos. Creo que cumplido con los objetivos que dije aquella primera oportunidad, cuando inicié el alegato, mi alegato desde el punto de vista técnico, va a durar 5 minutos. Los 5 minutos que requiere decir, ninguno de los 8 puntos que debía probar las acusaciones fue probado. Que es el alegato para ustedes, en definitiva, que son los técnicos, los jueces, que conociendo el derecho, saben que la acusación tiene que probar los extremos de la acusación y que saben que no ha probado nada. Ahí terminó mi alegato, el objetivo primario, el objetivo jurídico. También les dije que era muy importante para la defensa pública oficial llevarle un tipo de respuesta, algún tipo de respuesta a la familia de Franco Casco, a Ramón y a sus hermanos.
Y eso es lo que más tiempo llevó en esta causa, en este alegato. Demostrar la inocencia de mis asistidos, a la vez que la inexistencia de un hecho. Siempre luchando con un inexplicable temor a la verdad, una oposición pertinaz, insistente a cada nueva prueba que se intentaba desde la defensa. Y aún a pesar de eso, y principalmente rescatando las pruebas gestionadas por la propia Fiscalía, hemos logrado demostrar la inexistencia del hecho, la inexistencia de una causal de muerte determinada, mucho menos atribuibles a torturas, que ni siquiera la propia perito de parte Kramer se animó a sostener en esta audiencia, y aún a pesar de ello, con una nueva teoría, trajo el fiscal audiencia. Nada de eso pudo ser demostrado. De adverso, se demostró, y con toda la intención de que lo comprenda la familia, la absoluta inocencia de mis asistidos. He, a lo largo de un año y medio, planteado innumerables cantidad de situaciones y recursos, siempre reservas recursivas. No voy a ahondar en ellas, no las voy siquiera a describir, eventualmente, y de ser necesarias en las etapas recursivas, se harán valer y también tendrán su tiempo de dedicación y desarrollo. Finaliza de esta manera mi alegato. Agradezco la paciencia que me han tenido, la atención que me han dispensado, y quiero hacer un especial agradecimiento al personal de la Defensoría, que durante este año y medio estuve abocado prácticamente al 100% a esta causa. Se han puesto la Defensoría al hombro y la han llevado adelante. A los chicos, a las chicas les quiero agradecer especialmente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.